200 guerreros comanches no aparecen en tu granero por casualidad. Vienen en busca de sangre, justicia o guerra. Y Thaddeus Bear Mallister estaba a punto de descubrir cuál era. Pero volvamos al origen de todo. 24 horas antes, el hijo de Texas se encontraba asolando sin piedad el rancho de Bear, en algún lugar entre Amarillo y la nada, cuando avistó por primera vez la pequeña figura que se tambaleaba por su propiedad. A sus 34 años, Bear había visto muchos problemas en sus años de pastoreo de ganado. Pero algo en esa mañana en particular se sentía diferente. Incluso extraño. Estaba remendando un poste roto de una cerca cerca del arroyo, cuando un movimiento le llamó la atención. Un niño de no más de 8 o 9 años caminaba en zigzag inestable hacia su fuente de agua. La ropa del niño estaba rota. Prendas tradicionales de los nativos americanos que habían conocido días mejores. E incluso desde la distancia, Bear pudo ver cómo el hambre convertía cada paso en una lucha. La mayoría de los ganaderos de estos lugares habrían cogido primero su rifle y preguntado después. La relación entre los colonos y las tribus comanches locales había sido tensa durante años, con incursiones y contraincursiones que mantenían a todos en vilo, pero Bear siempre había sido diferente, quizá demasiado diferente para su propio bien. Dejó sus herramientas y caminó lentamente hacia la niña, con las manos visibles y movimientos pausados. Al acercarse, vio que era una niña pequeña, con los ojos oscuros demasiado grandes para su rostro delgado y los labios agrietados por la deshidratación. Lo miró con una mezcla de miedo y desesperación que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La niña hablaba en comanche con rapidez, palabras que él no entendía, pero su significado era bastante claro. Estaba hambrienta, quizá no había comido en días. Sus pequeñas manos se dirigieron hacia su boca, luego hacia el arroyo, un lenguaje universal de necesidad que trascendía cualquier barrera cultural. Bear pensó en sus vecinos, en lo que dirían si lo vieran ayudando a una niña comanche. Pensó en las advertencias que había oído en el pueblo sobre las recientes tensiones con las tribus. Pensó en lo más inteligente, lo más seguro. Entonces volvió a mirar esos ojos desesperados y tomó la decisión que lo cambiaría todo. Sin decir palabra, Oso alzó a la niña en brazos. Pesaba casi nada y la llevó a su cabaña. No se resistió. Demasiado débil para luchar, aunque hubiera querido. Mientras caminaba, sentía temblar su pequeño cuerpo. No sabía si de miedo, de hambre o de ambos. Dentro de su modesta cabaña, Oso la sentó con cuidado en su única silla y se apresuró a preparar la comida. Tenía restos de estofado de la noche anterior, aún caliente en la estufa, y pan fresco que había horneado esa mañana. El olor de la comida pareció reanimar ligeramente a la niña, y por primera vez, vio algo que podría haber sido esperanza brillar en sus ojos. Mientras servía el estofado en un cuenco, Oso vio algo que le heló la sangre. Alrededor del cuello de la niña, parcialmente oculto por su ropa rasgada, llevaba un collar distintivo, con un intrincado trabajo de cuentas y patrones que ya había visto antes. Su vecino, el viejo Pete Morrison, le había descrito esos mismos patrones la semana pasada. Eran las cuentas ceremoniales que usaba la familia del jefe Toro Blanco, el líder comanche más poderoso de la región. La mano de Oso se congeló a punto de entregarle el cuenco. Si esta chica era quien él creía, no solo estaba ayudando a una niña hambrienta. Estaba protegiendo a la hija del hombre que podía derribar a 200 guerreros sin despeinarse. Pero ya era demasiado tarde para cambiar de rumbo. La chica ya extendía la mano hacia la comida con manos temblorosas, y Oso no se atrevió a rechazarla. Le entregó el cuenco y la observó mientras comía con el hambre desesperada de quien no ha visto comida en días. Lo que Oso no sabía era que a 32 kilómetros de distancia, un grupo de búsqueda comanche acababa de encontrar el rastro de la chica que conducía directamente a su rancho, y el propio jefe Toro Blanco cabalgaba a la cabeza de ese grupo. Su rostro, una máscara de furia y dolor, solo prometía problemas para quienquiera que se hubiera llevado a su hija. La niña terminó de comer y miró a Oso con algo que podría haber sido gratitud. Pero a medida que las sombras de la tarde comenzaban a extenderse sobre su propiedad, Oso no podía quitarse de la cabeza la sensación de que acababa de tomar la mejor decisión de su vida o la última que tomaría. La niña se durmió en la silla de Oso al cabo de una hora. El agotamiento finalmente se apoderó de su pequeño cuerpo. Oso la cubrió con su única manta e intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Pero al acercarse la noche, esa convicción comenzó a desmoronarse. El sonido de cascos en el camino de tierra le revolvió el estómago. Bear miró por la ventana y vio a su vecino, Cletus Harwell,
cabalgando a toda velocidad hacia su cabaña con otros 2 hombres que Bear reconoció del pueblo, el ayudante del sheriff Jake Morrison y el predicador local, el reverendo Thomas. Bear salió antes de que pudieran desmontar, con la esperanza de hablar bajo y no despertar a la niña. Pero Cletus ya estaba gritando antes de que su caballo se detuviera por completo. Bear, maldito idiota. ¿En qué demonios estás pensando? La cara de Cletus estaba roja de ira y algo que parecía miedo. Morrison dice que vio señales de humo saliendo de las colinas esta tarde. Los comanches están buscando algo o a alguien. El ayudante Morrison asintió con gravedad. Mi padre envió un mensaje desde el pueblo. La hija del jefe Toro Blanco desapareció hace 3 días durante una partida de caza. Dicen que se alejó y se perdió en una tormenta. Hizo una pausa, estudiando atentamente el rostro de Bear. ¿No sabrás nada sobre una niña comanche desaparecida? Bear sintió que se le secaba la garganta. Lo más inteligente sería mentir, mandarlos lejos y resolverlo por su cuenta. Pero estos hombres habían sido sus vecinos durante años. Y a pesar de sus defectos, estaban allí por genuina preocupación. Está dentro, dijo Bear en voz baja, medio muerto de hambre y exhausto. No podía dejarla morir. El silencio que siguió fue ensordecedor. El reverendo Thomas fue el primero en hablar, su voz apenas por encima de un susurro. Hijo, ¿tienes idea de lo que has hecho? Ayudé a un niño hambriento, respondió Bear. Pero incluso mientras lo decía, pudo percibir lo ingenuo que sonaba. Cletus empezó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo. Van a pensar que te la llevaste. Demonios, probablemente ya lo piensen. Toro Blanco es conocido por arrasar asentamientos enteros por menos que esto. El agente Morrison ya retrocedía hacia su caballo. Tengo que informar de esto, Bear. Es mi deber, pero te daré ventaja. Devuélvela con su gente antes de que te encuentren aquí. En la oscuridad, preguntó Bear. Apenas puede caminar. ¿Y cómo se supone que voy a acercarme a un campamento comanche sin que me acribillen a flechazos? Ese es tu problema ahora, dijo Morrison, montando en su caballo. Voy a cabalgar al pueblo para advertir a todos los demás. Si Toro Blanco decide dar ejemplo contigo, puede que no se detenga solo en tu rancho. Mientras los 3 hombres se alejaban, Bear se quedó solo en la creciente oscuridad, escuchando la respiración tranquila de la chica desde el interior de la cabaña. Pensó en ensillar e intentar encontrar el campamento comanche, pero sabía que era un suicidio. Pensó en subirla a su carreta e intentar llegar al pueblo más cercano, pero eso solo empeoraría las cosas. La verdad era que no había una buena salida. Todas las opciones conducían al mismo lugar, un enfrentamiento con uno de los jefes guerreros más temidos de Texas. Como convocado por sus pensamientos, un nuevo sonido recorrió las llanuras. El ritmo lejano de los tambores de guerra se acercaba cada minuto. A Bear se le heló la sangre. No esperaban a que amaneciera. Los comanches vendrían esa noche. Oso regresó corriendo a la cabaña, con la mente acelerada. Los tambores de guerra sonaban cada vez más fuerte, y ahora distinguía los golpes individuales. Lentos, metódicos y absolutamente aterradores. No era el ruido caótico de una partida de asalto. Era algo mucho más organizado e infinitamente más peligroso. La chica se removió en la silla, despertada por el sonido de los tambores. Abrió los ojos de par en par y, por primera vez desde que la encontró, Oso vio que la reconocía en su rostro. Ella entendía mejor que él el significado de esos tambores. Habló rápidamente en comanche, señalando la puerta y luego a sí misma. Incluso sin entender las palabras, Oso percibió el pánico en sus movimientos. Intentaba decirle algo importante, pero la barrera del idioma imposibilitaba la comunicación. Oso se arrodilló junto a su silla, hablando con la mayor calma posible. Sé que no me entiendes, pequeña, pero intento ayudarte. Esos tambores son los tuyos que vienen a por ti, ¿verdad? La niña asintió vigorosamente, luego agarró a Oso por la camisa y lo jaló hacia la ventana. Señaló hacia afuera y levantó ambas manos, abriendo y cerrando los dedos repetidamente. Oso contó con sus movimientos. 10, 20, 30. Siguió contando hasta que llegó a lo que parecían 200. A Oso le flaquearon las piernas. 200 guerreros. Esperaba encontrar quizás una docena de valientes furiosos con los que pudiera razonar. Pero 200,
Eso era suficiente para arrasar cada rancho en 50 metros. Los tambores cesaron de repente, y el silencio que siguió fue, de alguna manera, peor que el ruido. Oso se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. Al principio, no vio nada. Luego, como fantasmas materializados de la noche misma, empezó a distinguir siluetas moviéndose por su propiedad. Venían en perfecta formación, guerreros a caballo desplegados en un amplio semicírculo que se estrechaba lentamente alrededor de su cabaña. Incluso a la luz de la luna, Oso podía ver la pintura de guerra en sus rostros, las plumas en sus cabellos, las armas en sus manos. No eran hombres que hubieran venido a negociar. La chica tiró de la manga de Oso de nuevo, esta vez señalándose a sí misma y luego a la puerta. Quería ir con ellos, pero Oso no sabía si eso ayudaría o empeoraría todo. ¿Y si pensaban que la había lastimado? ¿Y si no creían que ella acudiría a él voluntariamente? Una sola voz gritó desde la oscuridad, hablando en inglés con un marcado acento, pero con perfecta claridad. Hombre blanco, sabemos que nos has arrebatado algo que nos pertenece. Envía a la chica y quizás vivas para ver el luto. A Oso se le secó la boca. La voz transmitía autoridad absoluta. Tenía que ser el mismísimo jefe Toro Blanco. Oso había oído historias sobre él. Como había unido a varias tribus bajo su liderazgo. Como nunca había perdido una batalla contra la caballería. Y ahora Oso estaba a punto de encararlo a través del cañón de una conversación que podría acabar con todos muertos. Oso se dirigió a la puerta, pero la chica lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. Negó con la cabeza frenéticamente y se señaló a sí misma, luego hizo un gesto por encima de su garganta. Intentaba advertirle de algo. ¿Pero qué? Entonces lo golpeó como un rayo. La chica no era solo la hija del jefe. Era la única hija del jefe. En la cultura comanche, eso la hacía invaluable. No solo su familia, sino el futuro de su linaje. Si algo le hubiera pasado mientras estaba bajo el cuidado de Bear, incluso si no fuera su culpa, Toro Blanco no tendría más remedio que convertirlo en un ejemplo que otros colonos jamás olvidarían. Bear se dio cuenta, con creciente horror, de que salvar la vida de la niña podría haber sido la parte fácil. Ahora tenía que demostrar a 200 guerreros armados que la había salvado, no robado. Y tenía unos 30 segundos para averiguar cómo hacerlo antes de que el jefe Toro Blanco perdiera la paciencia y convirtiera el rancho de Bear en un campo de batalla. Bear tomó la decisión más difícil de su vida. Abrió la puerta de la cabaña y salió con las manos en alto, seguido de cerca por la niña. La imagen que lo recibió fue algo sacado de sus peores pesadillas. 200 guerreros comanches estaban inmóviles en sus caballos, formando un círculo perfecto alrededor de su propiedad. La pintura de guerra brillaba a la luz de la luna, y todas las armas lo apuntaban directamente. Al frente de la formación se sentaba un hombre que solo podía ser el jefe Toro Blanco, enorme, imponente, con vetas plateadas en su larga cabellera negra y ojos que parecían arder con furia apenas contenida. La niña corrió hacia su padre, gritando en comanche. Pero en lugar del alegre reencuentro que Oso esperaba, la expresión de Toro Blanco se ensombreció aún más. El jefe desmontó y se arrodilló junto a su hija, examinándola atentamente mientras ella hablaba rápidamente, señalando a Oso en la cabaña. Oso no entendía las palabras, pero sí el lenguaje corporal del jefe. Cada músculo del cuerpo de Toro Blanco estaba tenso como un resorte, a punto de estallar en violencia. Lo que la niña le dijera, no mejoraba las cosas. Finalmente, Toro Blanco se levantó y caminó hacia Oso con pasos lentos y pausados. Los demás guerreros permanecieron montados, pero cambiaron de armas. El sutil movimiento creó un sonido como el de serpientes de cascabel preparándose para atacar. «Mi hija me dice que la alimentaste», dijo Toro Blanco, con un inglés preciso y frío. «Me dice que la albergaste». Se detuvo justo fuera del alcance de sus brazos, lo suficientemente cerca para que Bear pudiera ver las intrincadas cicatrices en el pecho del jefe. Marcas de incontables batallas ganadas y enemigos derrotados. «Sí», respondió Oso, con voz más firme de lo que sentía. Se moría de hambre. No podía dejar morir a una niña. Toro Blanco lo observó durante un largo instante. También me dice que viste las cuentas sagradas de nuestra familia alrededor de su cuello. Sabías quién era, pero no nos la devolviste de inmediato. A Oso se le encogió el corazón. Era el momento en que todo salió mal. Iba a traerla de vuelta por la mañana. Estaba demasiado débil para viajar de noche. Quizás,
dijo Toro Blanco. O quizás pensaste en quedártela como premio, para intercambiarla por ganado o caballos o por un paso seguro por nuestras tierras. La acusación flotaba en el aire como el humo de un funeral. Oso sentía el peso de 200 pares de ojos sobre él. Guerreros esperando la señal de su jefe para convertir esta conversación en una masacre. Eso no es cierto, dijo Oso. Nunca quise nada de ti. Simplemente no podía ver sufrir a una niña. Si fueras Oso, ¿qué harías? Entrégate a la misericordia de un jefe guerrero que jamás mostró piedad a ningún hombre blanco. O mantente firme y defiende tus acciones, incluso si eso significara una muerte segura. Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber de qué lado te pondrías, porque lo que Bear decidiera a continuación determinaría si el sol saldría en paz o en una guerra que consumiría todo el territorio. Toro Blanco levantó la mano y todos los guerreros retiraron sus argollas al unísono. El sonido de 200 flechas disparadas a la vez fue como si la muerte misma tomara aliento. Demostrarás tus palabras, dijo el jefe en voz baja, o morirás donde estás. La mente de Bear daba vueltas mientras contemplaba las 200 puntas de flecha que brillaban a la luz de la luna. ¿Cómo le demuestras bondad a un hombre que solo vio maldad en tu especie? Entonces, la inspiración llegó como un rayo. Tu hija llevaba esto puesto cuando la encontré, dijo Bear, metiendo lentamente la mano en su bolsillo. Todos los guerreros se tensaron, pero él sacó un pequeño trozo de tela rasgada, parte de la ropa original de la niña que se había enganchado en el poste de su cerca. Lo guardé porque pensé que querrías una prueba de que no le hice daño. Toro Blanco examinó la tela. Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. Era, en efecto, del vestido ceremonial de su hija. El que llevaba puesto cuando desapareció. Vino a mi fuente de agua, continuó Oso, con la voz cada vez más fuerte. Podría haberla ahuyentado. Podría haberle disparado por intrusa. En cambio, la llevé a mi casa. Le di mi propia comida, mi propia manta. No pedí nada a cambio. La chica habló de repente, tirando del brazo de su padre y señalando hacia la cabaña. Corrió hacia la puerta y le hizo señas para que la siguiera. Confundido pero curioso, Toro Blanco le indicó a Oso que los acompañara adentro. En la cabaña, la chica señaló la silla donde había dormido, luego el cuenco vacío donde Oso le había servido el estofado. Hizo como si comiera, luego durmiera, luego señaló a Oso y sonrió. La primera sonrisa genuina que le había visto. Pero la atención de Toro Blanco estaba centrada en algo completamente distinto. Sobre la mesa reposaba la posesión más preciada de Oso, una pequeña fotografía a todo color de su familia. Su esposa y su hijo pequeño, ambos muertos en un brote de chaleras hacía 3 años. La foto estaba desgastada por el uso, rodeada de flores silvestres secas que Oso reemplazaba cada semana. Tú también has perdido hijos, dijo Toro Blanco en voz baja. Y por primera vez, su voz transmitía algo más que ira. Mi hijo tenía más o menos su edad, respondió Oso con un nudo en la garganta. Quizás por eso no pude rechazarla. Toro Blanco tomó la fotografía y observó los rostros de la familia perdida de Oso. Afuera, los guerreros mantenían sus posiciones, pero algo en la atmósfera había cambiado. La niña seguía parloteando en comanche, aparentemente contándole a su padre cada detalle de cómo Oso la había cuidado. Podrías haberte aprovechado, dice. Toro Blanco tradujo, un hombre blanco solitario con una niña comanche. Podrías haber exigido un rescate, podrías haberla usado como protección. En cambio, simplemente la alimentaste y la dejaste descansar. Oso asintió. No tengo nada en contra de tu gente, jefe. Solo trabajo mi tierra y trato de vivir en paz. Toro Blanco guardó silencio un largo rato, aún con la fotografía en la mano. Cuando finalmente habló, sus palabras sorprendieron a todos, incluida a su propia hija. Mis guerreros esperaban encontrar a un secuestrador esta noche. Esperaban quemar este lugar hasta los cimientos y recuperar tu cabellera como prueba de nuestra justicia. Dejó la fotografía con cuidado. En cambio, encontramos a un hombre que mostró bondad a una niña que podría haber sido su enemiga. Oso sintió un destello de esperanza en su pecho, pero también oyó un movimiento inquieto en el exterior. 200 guerreros habían venido aquí en busca de sangre, y su jefe hablaba de bondad. Ese tipo de decepción podía convertirse rápidamente en otro tipo de violencia. Pero aún hay un problema, continuó Toro Blanco, y la esperanza de Oso se desmoronó.
Mis guerreros no pueden regresar con las manos vacías. No pueden decirles a sus esposas e hijos que salimos a castigar un crimen y regresamos solo con palabras. A Oso se le heló la sangre. ¿Qué dices? Digo que, aunque no pretendías hacer daño, has creado una situación que exige una resolución. Mi gente esperaba justicia esta noche, y si no la obtienen, Toro Blanco señaló hacia la puerta, donde se oían voces cada vez más agitadas. Algunos de mis jóvenes guerreros creen que cualquier hombre blanco que toque a un niño comanche por cualquier motivo debe pagar el precio. Creen que soy débil al hablar en lugar de luchar. Afuera, alguien gritó en comanche y el sonido fue captado por otras voces. Oso no pudo entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Pedían sangre. Si te gusta esta historia, suscríbete porque lo que suceda a continuación lo determinará todo. Toro Blanco lo miró directamente a los ojos. Solo hay una forma de satisfacer la justicia y el honor esta noche, pero requerirá algo de ti que puede ser más difícil que morir. Flecha Rota se interpuso en el camino de Toro Blanco. Su rostro marcado por las cicatrices se retorcía de rabia. Hablaba rápidamente en comanche, elevando la voz con cada palabra, y Oso no necesitó una traducción para comprender el desafío que se le presentaba. La respuesta de Toro Blanco fue tranquila pero firme, y Oso observó cómo los dos hombres se enfrentaban. Jefe contra guerrero, autoridad contra dolor alimentaba la ira. La chica se acercó más al lado de Oso, y él pudo sentirla temblar. Otros guerreros comenzaron a elegir bando, algunos se movieron detrás de Flecha Rota, otros permanecieron leales a su jefe. La cuidadosa disciplina que había marcado su llegada comenzaba a fracturarse, y Oso se dio cuenta de que estaba presenciando algo que podría dividir a la tribu. Flecha Rota apuntó su lanza a Oso y gritó algo que hizo que varios guerreros asintieran en señal de acuerdo. Toro Blanco tensó la mandíbula y, al volver a hablar, su voz transmitía el inconfundible tono de una última advertencia. Pero Flecha Rota no se acobardaba. Dio otro paso al frente, tan cerca que la punta de su lanza casi rozaba el pecho de Toro Blanco. El desafío era evidente: seguir las viejas costumbres de sangre por sangre o ser considerada débil por los guerreros más jóvenes. Fue entonces cuando la chica hizo algo inesperado. Se interpuso entre los dos hombres y comenzó a hablar en un apasionado comanche rápido. Su joven voz atravesó la tensión como un cuchillo y Oso observó cómo la expresión de Flecha Rota pasaba de la rabia a la confusión, a algo que podría haber sido vergüenza. Toro Blanco tradujo en voz baja. Les está contando exactamente lo que pasó. Cómo se perdió en la tormenta. Cómo vagó durante días sin comida ni agua. Cómo esperaba morir sola en la pradera hasta que la encontraran. La chica continuó hablando, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Señaló a Oso, luego a sí misma, luego a comer y dormir. Estaba contando la historia de su rescate. Incluso los guerreros que habían estado apoyando a Flecha Rota escuchaban. Ahora les habla de tu fotografía familiar. Toro Blanco continuó explicando cómo vio la tristeza en tus ojos al mirarla. Dice que la ayudaste porque comprendiste la pérdida, no porque quisieras herir a nuestra gente. Flecha Rota bajó un poco la lanza, pero su rostro aún reflejaba duda. Volvió a hablar, esta vez directamente a la chica, y Oso captó una palabra que reconoció. Basichu, el término comanche para hombre blanco, y no un término amistoso. La respuesta de la chica fue inmediata y feroz. Se acercó a Flecha Rota y habló con tanta intensidad que varios guerreros retrocedieron. Lo que fuera que dijera, estaba teniendo un gran impacto. Le pregunta si tiene hijos, tradujo Toro Blanco, con la sorpresa evidente en su voz. Le pregunta qué querría que hiciera un extraño si su hijo se estuviera muriendo de hambre en el desierto. La lanza de Flecha Rota cayó a su lado. La chica no había terminado. Continuó hablando, ahora dirigidas a todos los guerreros que los rodeaban. Bear pudo ver el efecto extendiéndose entre la multitud a medida que los rostros duros comenzaban a suavizarse. Les dice que juzgarlos por su bondad no nos haría mejores que los soldados que matan sin preguntar primero. Dice que si castigamos la compasión, nos convertimos en los monstruos que el hombre blanco cree que somos. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 guerreros permanecieron inmóviles, procesando las palabras de una niña de 8 años que acababa de desafiar sus creencias más profundas sobre la justicia y la venganza. Finalmente, Flecha Rota habló, su voz apenas por encima de un susurro. La traducción de Toro Blanco llegó lentamente. Dice que tal vez el espíritu le envió a su hermano un maestro en lugar de un enemigo.
Dice que tal vez la sabiduría a veces surge de las voces más pequeñas. Oso sintió que algo cambiaba en el aire a su alrededor. La tensión no había desaparecido, pero se había transformado en algo más. Incertidumbre quizás, o el comienzo de la comprensión. Toro Blanco miró a Oso con algo que podría haber sido respeto. Mi hija acaba de hacer algo extraordinario. Ha convertido una partida de guerra en una reunión del consejo. Pero ahora viene la parte más difícil. ¿Qué es eso? Ahora debes demostrarles que su fe en ti estaba justificada. Esta noche en nuestra aldea, frente a los ancianos que han pasado toda su vida odiando a tu gente, Toro Blanco señaló a su caballo. ¿Estás listo para apostar tu vida por la palabra de un niño? Oso bajó la mirada hacia la chica que lo observaba con esos mismos ojos desesperados que habían iniciado toda esta terrible experiencia. Pero esta vez se dio cuenta de que no le rogaba ayuda. Le ofrecía la suya. Y de alguna manera, eso marcó la diferencia. El viaje a la aldea Comanche duró 3 horas a través de un terreno que Oso nunca había visto. Cañones ocultos y senderos secretos que su gente jamás había descubierto. Al acercarse al campamento, Oso pudo ver docenas de fogatas parpadeando en la oscuridad y oír el murmullo de voces que se extendía la noticia de su llegada. El consejo tribal se reunió de inmediato a pesar de la hora. 7 ancianos estaban sentados en semicírculo alrededor de una fogata central, con sus rostros curtidos y graves en las sombras danzantes. Oso estaba de pie en el centro, plenamente consciente de que probablemente era el primer hombre blanco en entrar en ese espacio sagrado y vivir para contarlo. Toro Blanco habló primero, explicando las circunstancias del rescate de su hija. Luego llegó Flecha Rota, quien, a pesar de su anterior cambio de opinión, seguía abogando por la justicia tradicional. El debate en Comanche se prolongó durante lo que parecieron horas, sin que Oso entendiera nada, salvo algún gesto ocasional en su dirección. Finalmente, la chica volvió a dar un paso al frente. Esta vez, su voz era serena y mesurada, pero sus palabras transmitían una convicción absoluta. Habló durante casi 10 minutos, sin apartar la mirada de los rostros de los ancianos. Al terminar, el miembro más antiguo del consejo, un anciano de cabello completamente blanco, le hizo una sola pregunta. Su respuesta fue inmediata e inquebrantable. Toro Blanco se volvió hacia Oso. Le preguntó si de verdad creía que volvería a arriesgar su vida para salvar a un niño comanche. Sabiendo lo que podría costarle, dijo que sí sin dudarlo. Los ancianos deliberaron entre sí en susurros. El corazón de Oso latía con fuerza mientras esperaba su decisión, sabiendo que los próximos momentos determinarían su vida o muerte. El anciano de cabello blanco se levantó lentamente, con las articulaciones crujiendo por la edad. Al hablar, su voz transmitía la autoridad de décadas de sabiduría. Dice, tradujo Vitebul, que los espíritus nos han enviado una prueba esta noche. No una prueba de nuestra capacidad para hacer la guerra, sino de nuestra capacidad para reconocer cuando la misericordia merece misericordia a cambio. Bear sintió que sus rodillas se debilitaban de alivio. Pero el anciano no había terminado. Recibirás un salvoconducto para regresar a tu tierra. Pero más que eso, recibirás la protección de nuestra tribu. Cualquier comanche que te haga daño a ti o a tu propiedad responderá ante este consejo. Bear apenas podía hablar. No sé qué decir. Hay una condición, continuó el anciano mientras Toro Blanco traducía. Debes prometer que si alguno de los nuestros acude a ti necesitado, hambriento, herido o perdido, le mostrarás la misma bondad que le mostraste a esta niña. Lo prometo, dijo Bear sin dudar. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. La niña corrió hacia Bear y lo abrazó con fuerza, hablando en un inglés mal hablado por primera vez. Gracias por salvarme. Ahora yo te salvo a ti. Al amanecer en la pradera, Bear regresó a su rancho con una escolta de honor en lugar de una partida de guerra. Las dos culturas que habían estado al borde de la violencia habían encontrado un puente en el simple acto de bondad de un vaquero. El rancho de Bear se convirtió en territorio neutral donde comanches y colonos podían reunirse con seguridad. Nunca se hizo rico ni famoso, pero vivió el resto de su vida sabiendo que a veces los más pequeños actos de misericordia pueden evitar las mayores tragedias. Y cada año, en el aniversario de esa noche, una joven comanche, que ya no era una niña hambrienta, sino un miembro respetado de su tribu, visitaba el rancho de Bear para compartir una comida y recordar el momento en que dos mundos eligieron la comprensión por encima de la guerra. La niña que una vez mendigó comida se convirtió en traductora y pacificadora entre las tribus y los colonos.
Bear vivió hasta los 73 años, muriendo en paz mientras dormía, rodeado de amigos de ambas culturas que habían aprendido que la valentía no siempre consiste en luchar. A veces se trata de saber cuándo alimentar a un niño hambriento. Si te encantan estas increíbles historias reales del viejo oeste, suscríbete a Historias y Recuerdos MX porque tenemos muchas más historias de valentía, conflicto y héroes inesperados esperándote. Ahora, haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor, con un giro tan impactante que no la olvidarás pronto. Haz clic en el video.